¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de la conversación aquí por el Provincial Radio y por provincial.com.ar. Un encuentro que tiene que ver, la charla que vamos a mantener en el día de hoy, con una continuidad de lo que hablamos el lunes pasado aquí en este programa con Alberto Martínez, secretario general de APROPOL, el primer sindicato de la policía de la provincia de Santa Fe. Vamos a volver a tomar contacto con Alberto para hablar sobre algo mucho más profundo que la cuestión meramente sindical, y es ni más ni menos que el narcotráfico en Rosario y la región, no solamente en Rosario, sino en ciudades que están muy cercanas a esa destacada ciudad de la provincia de Santa Fe. Y se da en un marco muy especial. En horas va a haber elecciones en Santa Fe, va a haber internas, va a haber una definición de los candidatos que van a ir a ser o transformarse en los nuevos o el nuevo gobernador o la nueva gobernadora de la provincia de Santa Fe. Y en ese marco, en esa interna, en esas internas, y puntualmente en una, que es la de Juntos por el Cambio, se metió el tema del narcotráfico. Y lo hizo ni más ni menos que Elisa Carrió, vinculando a los candidatos de Juntos por el Cambio de la provincia de Santa Fe con el narcotráfico. Ya hubo respuesta de Patricia Bullrich, ya hubo todo un abanico de distintas opiniones en torno a este tema. Pero digo, es muy especial el tema y en un momento muy destacado que tiene que ver con la provincia de Santa Fe. Por eso es que les damos la bienvenida nuevamente a todos ustedes y ya volvemos a saludar, y es un gusto para nosotros recibir a Alberto Martínez, secretario general de APROPOL, aquí en la conversación por el Provincial. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto nuevamente ¿Qué saludarte. tal, Marcelo? Bueno, no, muchas gracias a ustedes por permitirnos participar de vuestro canal y, bueno, poder expresar lo que podamos, digamos, a título de colaboración. Obviamente, lamentablemente, cuando uno habla de Santa Fe, habla de Rosario, cuando habla de la inseguridad, ¿no? Que, aclaro siempre, no es un mal de Rosario, sino que es de todo el país e incluso de la propia capital federal y del Gran Buenos Aires. Digo, lo aclaro para que no piense que siempre que hablamos de inseguridad pareciera que solamente está en Rosario. Eh, Recuerdo hace un tiempo atrás, cuando Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad de la Nación, había traído a policías de Chile, de alguna manera, no para enseñar, sino para traer su experiencia en el tratamiento del tema narcotráfico. Se veían imágenes de la televisión caminando por los barrios carenciados de Rosario. Primero te pregunto en qué quedó eso, si sirvió para algo, si les aportó algo, digo, teniendo en cuenta que también habitualmente vemos que especialistas en el área argentinos van al exterior a brindar conferencias, a transmitir sus experiencias a policías de otras naciones del mundo. Sí, sí, es cierto, enriquece la posibilidad, hermana, establece vínculos, lazos interesantes. Pero no más que eso ocurrió en esa visita en particular. Eh, Hubo sí viajes de algunos funcionarios del área política, también de esta provincia, a Chile, y quedó nada más que allí. Es decir, se toman ideas, después, bueno, se aplican, pero no, digamos, no hubo mayor desarrollo. Sí estuvo la presencia, obviamente que uno valora, ¿no? El hecho de que puedan venir camaradas, colegas de otros lugares del mundo, interpretar qué lo está ocurriendo. El tema de la seguridad es como el tema de la educación. Nosotros tenemos que definir qué seguridad queremos, o qué educación, o qué salud queremos, a partir de qué país estamos construyendo o hacia dónde nos dirigimos. Este es el tema. Porque el tema de la seguridad es algo muy específico y no es solamente la seguridad entendiendo solamente la actividad policial, sino en un sentido muy amplio, ¿no? Cada comunidad tiene su seguridad. De todos modos, como te decía, es muy interesante la presencia de otros compañeros. A nosotros nos pasó, por ejemplo, en el área gremial, en el área sindical, donde conformamos una confederación latinoamericana, donde participan compañeros de Chile, de Uruguay, de Venezuela, de Colombia, Perú, de casi todos los países de América, ¿no? De Uruguay. En Uruguay la actividad sindical está reconocida por el Estado, ahí está nuestra sede
en función de ese reconocimiento, ese logro del Uruguay, está la sede de nuestra confederación y el presidente también, Luis Clavijos, de la hermana República de Uruguay. Pero específicamente en eso quedó en una visita de cortesía, podríamos decir, no más que eso. O sea que podía haber aportado mucho más y lamentablemente, digamos, no se avanzó porque, bueno, son cuestiones a veces de la Sí, fotito de la política, ¿no? Que, sí, acá hay este, mucho, mucho ¿no? engaño. Sí, Exactamente. sí. Vos sabés que acá en Buenos Aires se habla de ya la instalación de sendero luminoso, por ejemplo, en la Villa 1114, que es uno de los asentamientos más importantes que hay dentro de la ciudad de Buenos Aires, y que desde ahí operan en todo lo que es que Capital y Gran Buenos Aires. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Rosario o en Villa Gobernador Galvez, con una situación similar, pero con operadores de los cárteles mexicanos? Esto es así, llegan ahí, utilizan, digamos, a la mano de obra local para, bueno, después controlarlos, para controlar la zona, para formar después pequeñas organizaciones que responden justamente a los cárteles mexicanos. ¿Cómo estás viendo, cómo está sucediendo esa situación allí en tanto Rosario como Villa Gobernador Galvez? Mira, acá las principales dos bandas que tenemos, creo que quiero hacer una aclaración primero. En la cuestión operacional, nosotros no intervenimos, digamos, como organización. Obviamente que como gente del palo, como se dice, conocemos ciertas cosas y charlamos con compañeros que sí están en el tema. Hasta el momento lo que nosotros tenemos, digo, para enfocar que la mirada nuestra puede acercar algo, pero no desde lo experto, ¿no? Del tema. Pero acá lo que nosotros tenemos en Rosario son dos grandes bandas. La que responden a los monos y la de Esteban Alvarado. Esas son dos bandas que están en pugna, que resumen prácticamente el 90% de lo que anda en el territorio dando vueltas. Después hay distintos subgrupos que responden a ese tipo, a esos liderazgos. Y dentro de eso la pelea territorial. De todos modos, la parte complementaria con otros cárteles extranjeros sí se ve. Por ejemplo, con grupos de Brasil y de Paraguay. El tema de los peruanos sí se ha detectado en Ciudad de Buenos Aires, en la zona cercana a Retiro. Acá también, incluso si ustedes se fijan hacia atrás, eh, algunos meses nada más, en el puerto de Rosario estaba saliendo un embarque, ya habían salido varios, pero lo detuvieron y secuestraron más de 1,5 toneladas de cocaína, que eso era de un cartel, por lo que nosotros tenemos, mexicano, pero tenía la protección y la anuencia de uno de los grupos fuertes de acá, que en el caso de los monos. Es decir, tienen un punto de complementación. Eh, Esto tiene que ver también con el tráfico de armas y con algunos aspectos que lo podemos ver también en la impronta operativa. Por ejemplo, el tema del sicariato, las balaceras, algunos componentes de acciones terroristas, por ejemplo, los ataques a las escuelas. Esto es un fenómeno que se viene instalando y yo creo que tiene origen desde prácticas que no son, digamos, locales. Y creo que hay algún punto de asesoramiento o cruce de datos en ese sentido. Y también hay un aspecto que nos llama la atención, que es el del lavado de dinero a través de microcréditos que terminan en una clara usura, con elementos colombianos. Esto también se ve acá. Acá los colombianos que están, no por estigmatizar, ¿no? Porque hay mucha gente que viene a estudiar, eh, muchísimos en la Universidad de Rosario y en otras, que no tienen nada que ver con esto. Pero se da que detrás del negocio de los microcréditos están personajes de esa nacionalidad. Así que nos llama la atención cómo se van instalando, ¿no? Este fenómeno yo lo vi también en Chile, lo vi en Santiago, Mira. con la presencia allí de muchos venezolanos.
Ujú. Esa era una cuestión que me marcaban los colegas de allá de Chile hace 3 4 años atrás. Alberto, ¿y por qué Rosario? Digo, porque no sé, imagino, pienso un poco lo que hablabas recién vos, con ese cargamento en el puerto. Digo, el hecho de estar cerca del río, un escape rápido, un escape que por ahí no te permite una detención como puede ser en una ruta, porque hay menos control. Pero ¿por qué Rosario? Porque cualquier otra ciudad de las características, digo, si es por una ciudad grande, importante, con cantidad de habitantes y demás, puede ser cualquier otra. No, no quiero nombrar para no dar ideas, pero digo, puede ser cualquier otra ciudad de cualquier parte del país. ¿Por qué Rosario y esta situación que se vive? Bueno, Rosario es una ciudad que, desde el punto de vista de su ubicación geográfica, de las vías de comunicación, es, es muy interesante porque es una ciudad prácticamente abierta, no es un lugar donde uno ingresa por un lado y sale por el mismo lado, es decir, acá tenemos, eh, si bien hay un anillo que es la circunvalación y el segundo anillo que es la O12, muchos kilómetros más hacia afuera, es una ciudad que es muy difícil de manejar desde el punto de vista de la seguridad. Ese es un punto. Tenemos un río que es enorme, es un puerto que tiene mucha actividad. Y cuando hablamos de Rosario tenemos que hablar, yo diría, desde Villa Constitución hasta Timbúes, con lo cual tenemos prácticamente 100 kilómetros de costa, más lo que hay enfrente en las islas. Es decir, que eso prácticamente está sin control. Tenemos actividad aérea, con lo cual se disfrazan algunas cuestiones, ¿no? Y el tema de la hidrovía, que ahí hay que prestarle mucha atención. Muchos están esperando, y es cierto, entre lo que es el norte de Buenos Aires y el sur de Rosario, se arrojan cargamentos de drogas, esto se ha visto en la zona de Villa Constitución, en realidad en lo que es el límite con Buenos Aires, que es el Arroyo del Medio, y a través de avioneta. Eso se ha dado. Se rumorea internamente de que sigue sucediendo eso, pero el mayor tráfico viene por la hidrovía, porque hay menos posibilidades de control, porque las barcazas vienen con bandera de otro país, con lo cual no pueden ser abordadas por prefectura. Los puertos no pueden ser eh, inspeccionados por prefectura, salvo una orden de un juez federal, porque son puertos privados, de multinacionales, muy poderosas. Y después hay otros aspectos que tienen que ver con la impronta de Rosario como estructura social. Acá en Rosario, en otros lugares, tenés sociedades muy estructuradas, no diría de castas, pero sí de familias que son las que manejan y todo el mundo conoce la realidad social, política, económica, y es muy difícil de penetrar. No digo que no haya ahí actividades ilícitas, pero en Rosario vos venís y nadie te pregunta nada. Levantás una casa fastuosa y nadie te pregunta nada. Sos monotributista y apareces con un BMW último modelo y nadie te dice nada. O sea, no hay control. Sumado a eso, la situación política e institucional totalmente relajada, yo diría en algunos aspectos, nosotros lo hemos dicho hace muchos años esto, de cierta vinculación de grupos de poder, tanto en el lado del dinero como en el manejo de la estructura digamos, del narcotráfico en sí, de traer la droga, venderla, digamos, el trabajo más se puede decir, eh, más de contacto con lo delictivo, esto no ha sido tratado debidamente. Y bueno, llegamos a una situación donde ya hoy está incontrolable, es decir, hoy estos grupos están disputando cara a cara el espacio territorial y el dominio al propio Estado, ¿no? Esto que se ve muy claro. Es decir, yo creo que hay un cúmulo de factores, pero digamos, lo hacemos desde una aproximación si se quiere, de lo político sindical. Obviamente charlamos con muchos compañeros que nos dan esta información y esta impronta, ¿no? Está claro. Alberto, por último,
contarle a la gente cómo los pueden seguir a ustedes a través de Apropol, a través de justamente frecuenciaazul.com.ar, con todo el trabajo que hacen y describir un poquito justamente el portal para que la gente los acompañe. Bien, bueno, desde ya agradecemos muchísimo, ¿no? Esto para nosotros, la verdad que es un gusto y un honor, porque como te decía hoy, hace tantos años que te sigo por del otro lado de la pantalla que hoy podés charlar con vos, y medio como un sueño, ¿no? Para el pibe. Bueno, no es Así para que, tanto, che. no, estamos muy agradecidos, ¿no? Y bueno, nuestro portal es apropol.com.ar, Apropol, así como suena, que sería Asociación Profesional Policial .com.ar. Ahí van a encontrar información, hechos. No hacemos tanto el seguimiento, digamos, tradicional que ven en otros medios, digamos, de los procedimientos, las investigaciones y todo esto. Sí hacemos un trabajo policial desde dentro de la fuerza, expresando la realidad que tiene ese policía que tiene que dar seguridad. Tenemos obviamente una opinión de lo que ocurre en el resto de la sociedad en cuanto al tema de seguridad, propuestas. Y bueno, lo que es Frecuencia Azul es una experiencia de radio que también en formato radio, es decir, en audio, nosotros lo distribuimos y le gusta mucho a nuestros afiliados, a quienes van dejando su intención de recibir el trabajo vía WhatsApp o vía mail, digamos, de informaciones, bueno, un poquito lo que charlamos con ustedes ahora y algunos otros temas más. Bueno, buenísimo. Bueno, así que a sumarse y a conocer la realidad desde adentro, es interesante, ¿no? En este caso, conocer la realidad de las fuerzas desde adentro. Alberto, un gusto grande para mí también, por supuesto, y ojalá que este sea un puntapié inicial para seguir hablando en otras oportunidades, porque siempre está bueno, los que somos periodistas de fuste, ¿viste? Usando algunas palabras un poco veteranas, cuando se habla de ir a la fuente es hablar con gente que sabe, ni más ni menos, no aquellos opinólogos que por ahí le gusta el escándalo y el bullicio para salir por los medios y no te dejan más que una discusión, un griterío que nadie entiende nada. Acá, por eso yo decía al comienzo de la charla, sin conocerte, nos conocimos 2 minutos antes de salir al aire, este, olfateaba de que se venía una charla interesante porque venían temas que habitualmente no se conocen. Así que yo te agradezco esa parte que me corresponde y naturalmente quedamos en contacto permanente. Igualmente, para lo que guste. Un abrazo grande. Gracias, ¿eh? Alberto Martínez es el secretario general de Apropol y además es el director de apropol.com.ar, un espacio con información de características policiales, pero no con esa típica cobertura de los temas que tienen que ver con la situación de la inseguridad o de la seguridad, depende del lado que uno se pare, y frecuenciaazul.com.ar es justamente la frecuencia por donde escuchan a través de podcast o de audios todos los temas que habitualmente, entrevistas, investigaciones, charlas y demás, que proponen desde la provincia de Santa Fe. Hasta aquí llegamos con otra conversación por el Provincial Radio. Nos reencontramos en nuestro próximo programa.